¿Qué significa ser Dios? Dios es el único que tiene vida en sí mismo. ¿Qué es una herejía, Samu? Una herejía es... Habrá gente que dice, es que no encuentro la palabra Trinidad en la Biblia. Lo importante no es si aparece el término en las escrituras, lo importante es si aparece el concepto. Constantino convoca el primer concilio ecuménico de la historia de la Iglesia. Ser anatema es... ¡Ojo! Poca broma. Poca broma, esto es lenguaje bíblico. Estos son los Avengers de la herejía, tío. Aquí están los Vengadores, tío. Bienvenidos, bienvenidas a Charlas de Sobremesa, el podcast de Sola Lectura. Tomad asiento, poneos cómodos, porque hoy tenemos, como siempre y es habitual, un tema muy interesante y tengo conmigo, como cada charla, a Samu. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mario? Bien, otra vez aquí. ¿De qué vamos a hablar hoy, Samu? Bueno, hoy vamos a hablar de un tema, la verdad que importante. Se ha hablado mucho durante este año porque se han celebrado el 1700 aniversario del tema que vamos a hablar hoy, que no es otro que el Concilio de Nicea. Nos estamos haciendo los interesantes, pero seguro que en la descripción del vídeo ya Está ahí. lo han podido leer, ¿no? Pero sí, vamos a hablar del Concilio de Nicea, vamos a intentar entender un poquito por encima lo que sucedió en este evento, pero sobre todo, hoy, Mario, vamos a intentar entender por qué es importante sostenerlo y suscribirlo a día de hoy. ¿Por qué un documento que no es bíblico y que fue escrito hace tantísimos años es importante que los cristianos hoy en día lo sigan conociendo, entendiendo y suscribiendo? Entonces, eso es lo que me gustaría que hiciéramos en el día de hoy. Venga, pues vamos allá. Vamos a hablar del Concilio de Nicea, vamos a hablar del credo, vamos a hablar de la Trinidad. Y vamos a responder también algunas herejías Sí. que no solo se creían, sino que a día de hoy también pueden estar y están presentes. Sí, no hay nada nuevo debajo del sol, ¿verdad? Hoy en día hay gente que no sostiene la Trinidad, que dicen creer en la Biblia, pero no dicen o no definen al Dios de la Biblia como el Dios que se describe en la Escritura, lo definen de otra manera. Entonces, es importante ver que estas ideas que a día de hoy se sostienen no han sido nuevas en la historia de la Iglesia, se han sostenido antes, han cobrado muchas formas, pero las mismas ideas, las mismas distorsiones han estado desde que la Iglesia es Iglesia. Entonces, fueron contestadas en el 325. Y nosotros vamos a intentar no contestarlas simplemente desde el punto de vista de la tradición, pero sí que valernos de la tradición para acercarnos a la escritura y poder definir de una forma sistemática lo que es el concepto que vemos en las escrituras de Trinidad, aunque el mismo término no esté incluido en las escrituras. Venga, pues vamos allá. Hablamos de Nicea 325, hace ya 1700 años. Sí. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos del Concilio de Nicea? ¿Qué ocurrió? ¿Qué pasó? Bueno, tenemos que entender un poquito cómo fue la historia de la Iglesia primitiva. La Iglesia primitiva se extendió por todo el Imperio Romano. De eso tenemos testimonio en el libro de los Hechos, ¿verdad? La Biblia se acaba con las cartas de Pablo, con las cartas de los otros apóstoles, y vemos como por medio de los Hechos y de las epístolas, incluso Apocalipsis, que está escrito a 7 iglesias que estaban en Asia Menor, vemos que el Evangelio se ha ido extendiendo, ¿no? Y se extendió aún más. Sin embargo, después de tiempos de los apóstoles, la persecución continuó. Hubieron periodos intermitentes de persecución. Es cierto que no fue una persecución continua contra los cristianos en todo momento en esos años, pero sí, hubieron persecuciones fuertes. La última persecución fue la del emperador anterior a Constantino, que fue Domiciano. Y este hizo dos cosas. Por un lado, hizo varias regiones, dividió el imperio en 4 grandes regiones, y no en todas los cristianos estaban perseguidos, pero en algunas estaban muy perseguidos. En el año 313, Constantino se convierte al cristianismo, el emperador Constantino se convierte, y en el año 324 llega a ser el emperador de
todo el imperio, lo vuelve a unificar. ¿Sí? Ese imperio que había sido fragmentado en 4, Constantino lo vuelve a unificar en uno solo. Vale, eso está Constantino. Y Samu, perdona, creo que, bueno, tenemos apuntes, es un tema muy delicado la Trinidad, siempre tenemos apuntes, pero en este, sobre todo, tenemos los textos, tenemos todo aquí en el ordenador, para ser precisos. Creo que la conversión de Constantino es en el 312 y en el 313, que es la fecha que tenías en mente, está el Edicto de Milán, donde cesan puede ser. las persecuciones. Sí, el cristianismo tiene esa libertad legal, ¿no? Sí, puede ser. Un año antes se convierte en Constantino. Perfecto. Y en el 313, después de la conversión de Constantino, cesa la persecución. Pero no es hasta el 324 donde Constantino llega a convertirse en el emperador de todo el Imperio Romano. ¿Sí? Ahora, una vez unificado otra vez el imperio, se encuentra que dentro del imperio hay divisiones en la iglesia. Y fíjate la paradoja, ¿no? Lo difícil que tiene que ser volver a unificar todo el imperio a nivel político. Claro. Y sin embargo, la iglesia se está dividiendo por una serie de diferencias que habían entre los obispos, entre algunos cristianos, ¿no? Entonces, aconsejado por un español, Vamos ahí, bien. Osio de Córdoba, Constantino convoca el primer concilio ecuménico de la historia de la Iglesia. La palabra ecuménico viene de la palabra oikos, que es casa en el griego, que significa es el primer concilio de toda la casa de Dios. Esa es la idea, ¿sí? De la Iglesia católica en el sentido de universal, ¿sí? Es un concilio que va a buscar la unidad por medio de la doctrina, ¿sí? En cuanto a un tema muy específico. No querían abordar todos los temas o no querían abordar cualquier diferencia que tuvieran. Ellos estaban interesados en un tema central para la teología y para la vida práctica y para la adoración, que era la persona de Jesús, ¿sí? La divinidad y humanidad de Jesús. Ellos querían definir bien esta cuestión y por eso en el año 325, el 20 de mayo del 325, se da inicio a el concilio de Nicea. Bien. Qué bueno, tenemos un español, ¿eh? Señor usó un español aquí para que nosotros estemos hablando de esto. Bien, Osio de Córdoba. Sí. Ok, y 325 tenemos bien, ese concilio. Problemas con Cristo, entonces. ¿Qué problemas hay? Sí. No creemos todo lo mismo, creemos en Jesús. Pero ¿qué estaba pasando ahí? Bueno, pues hubieron varias herejías, ¿no? Previas a lo que fue el concilio de Nicea, ¿no? Herejías que dieron, o sea, no todas se abordaron en el concilio porque no todas estaban en auge en el momento del concilio, pero hay algunas previas que dieron paso a nuevas herejías que fueron las que se resolvieron en el concilio. ¿Qué es una herejía, Samu, para los que nos escuchan? Bueno, una herejía es más que un error doctrinal, ¿sí? Vale. Es un error doctrinal, pero que distorsiona lo suficiente el evangelio como para imposibilitar la salvación. Es decir, si tú estás sosteniendo una herejía, es una muy mala señal, una señal muy preocupante acerca de tu fe. Es decir, hay personas que tal vez no conocen el concilio de Nicea o que no saben describir la Trinidad correctamente. Y son personas que confían en Jesús y que van a ir al cielo porque la salvación no es a causa de nuestra teología, ¿sí? Pero hay personas que entendiendo bien Nicea no lo sostienen. Entendiendo bien lo que significa la doctrina de la Trinidad, la niegan. Entonces ahí tenemos un problema serio. Y eso es lo que es una herejía, es un error que distorsiona de tal forma el Evangelio, porque una de las cuestiones fundamentales en el Evangelio es quién es Jesús,
Jesús es el Salvador, pero si no conocemos verdaderamente quién es ese Salvador, pues el mensaje carece de mucho significado, ¿verdad? Entonces, en la cuestión de la Trinidad han habido muchísimas herejías porque nos produce una paradoja, no podemos entender, o no podemos, sí podemos entender o podemos definir, pero no podemos asimilar en nuestra mente lo que significa plenamente la doctrina de la Trinidad. Y está bien, porque Dios es más grande que nosotros, ¿no? Si nosotros fuéramos capaces de entender cómo es Dios, pues no sé si merecería nuestra adoración, ¿no? Pero Dios es mucho más grande de lo que podemos entender. Y por eso, entender bien la cuestión de la Trinidad nos libra de algunas herejías, ¿sí? Entonces, como digo, en el 325 se quería contestar a algunas herejías, en particular el arrianismo, o bueno, se le quería dar respuesta en aquel momento a Arrio, lo que después definiríamos como arianismo, ¿no? Pero antes de eso, tenemos que conocer otras herejías que la Iglesia sostuvo. Por ejemplo, la primera de ellas fue algo así como el adopcionismo o dinamismo, también fue llamado. Que la idea es esta. Lo que ellos afirmaban es que Jesús había sido adoptado por Dios. Nosotros somos hijos adoptados por Dios, pero estos sostenían que Jesús fue adoptado por Dios. Entonces niegan la preexistencia de Jesús y niegan la encarnación del Hijo en el sentido de un Hijo preexistente que vino a la carne, sino que Jesús llegó a ser Dios, o el Hijo de Dios, por medio de la adopción. Entonces ahí tenemos un problema muy serio, ¿no? Porque ponen en juego toda la salvación. Están negando realmente de que Jesús fuera Dios. Wow. ¿Sí? Entonces fue una de las primeras herejías que surgieron en la historia de la Iglesia. Vale, Samu. Entonces, este se llama adopcionismo. Sí, Vale, adopcionismo. que niega la preexistencia y encarnación real del Hijo. Claro, pero es que si es adoptado y es solo un hombre, claro, un hombre común podría salvarnos a nosotros. Claro, ese es el punto. Es que ese es el punto. Ese es el tema. Y bueno, tenemos textos, ¿no? Hebreos 1:3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, ¿vale? Ese sería uno de los textos. Juan 8:58, antes que Abraham fuese, yo soy. Ese texto habla de la preexistencia de Jesús, ¿no? Exacto, no viene a ser adoptado como... Exactamente, y bueno, este sería de Isaías 43:11, yo Jehová y fuera de mí no hay quien salve, pero sobre todo los dos más directos y más claros son el de Hebreos y Juan, entre otros. Entonces esto es el adopcionismo. El adopcionismo. Están negando que la preexistencia de Jesús y Jesús viene a ser el Hijo de Dios por adopción, así como tú y como yo, venimos a ser hijos de Dios por la adopción, pero no Jesús. Jesús es el unigénito, ¿sí? Por eso Juan le llama el unigénito de Dios, ¿no? El unigénito hijo es que Dios solo tiene un hijo ontológicamente y todos nosotros venimos a ser hijos de Dios por adopción. Nosotros sí venimos a ser hijos de Dios por adopción. Jesús es el Hijo de Dios, es el eterno Hijo de Dios por naturaleza. Y se hizo carne, ¿no? Que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, como dice Juan 1:14. Vale, pues adopcionismo fuera. Sí. Herejía. Respondido. No fue demasiado extenso, pero esas ideas estuvieron en la Iglesia. Otro que sí fue más extenso y que hoy en día preocupantemente te vas encontrando entre nosotros también, que es el modalismo o sabelianismo, pero más conocido como modalismo. Entonces, la idea es que Dios es uno, que hasta ahí estamos bien, hasta ahí somos ortodoxos, ¿sí? Dios es uno, pero no son tres personas, sino que a veces Dios se manifiesta en un modo, por eso se llama modalismo, en un modo u otro. A veces se manifiesta como el Padre, a veces se manifiesta como el Hijo y a veces se manifiesta como el Espíritu Santo. Pero Dios es siempre la misma persona cambiando de sombrero. Este me preocupa bastante porque yo a veces he escuchado, y tú tal vez lo habrás escuchado también, Mario, presentar la Trinidad con la analogía del agua.
¿no? Algunos dicen, Dios es como el agua, ¿no? Que a veces puede estar líquida, otras veces gaseosa y otras veces sólida, ¿no? Que sigue siendo agua, pero va es la cambiando misma de sustancia, pero tiene tres formas, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que si este agua la tengo en modo líquido, no la tengo congelada. Y si la tengo congelada, no la tengo en modo gaseoso, ¿no? Entonces, bien intencionadamente muchas personas para tratar de defender la Trinidad o para tratar de hacerlo más comprensible. Yo sé que en el fondo buscan eso, pero hay un riesgo grande, grande, de caer en el modalismo. ¿Cuáles son las consecuencias lógicas de esta herejía? Bueno, pues por ejemplo, lo que se ha conocido como el patripasionismo. Patripasionismo. Lo que quiere decir es que es el padre el que muere en la cruz. Claro, porque si no hay una distinción real, Claro. el mismo muere, ¿sabes? No muere el hijo, sino como el padre también. Claro, si es Dios Padre, ¿no? El que se manifiesta como Dios Hijo, pues es el Padre el que sufre en la cruz. Y también el Espíritu el que sufre en la cruz. Claro. Porque no hay distinción entre las personas. Entonces Dios muere en la cruz. Claro, llegar a decir que Dios muere en la cruz es peligroso. O sea, sí que Dios muere en un sentido, porque Jesús es Dios y Jesús real y verdaderamente murió en la cruz, pero murió en su humanidad y de alguna manera, dice Grudem, que la divinidad gustó la muerte. En un sentido, Jesús cuando se hizo carne para siempre, se hizo un hombre con un cuerpo y ese hombre con un cuerpo ahora tenía un cuerpo muerto. ¿Sí? Entonces Jesús verdaderamente murió con todo lo que implica humanamente morir. Y de esa manera la divinidad, porque Jesús no dejó de ser Dios en ningún momento, de alguna manera la divinidad sí gustó la muerte. En ese sentido, en Cristo. Pero desde luego Dios el Padre no murió y el Espíritu no murió. El que murió en la cruz fue el Hijo, ¿no? Entonces, bueno, no tener clara esa distinción nos pone en un peligro inquietante, ¿sí? Entonces, cuidado, si alguien que nos está oyendo usa el ejemplo del agua para hablar de la Trinidad, porque yo sé que hay muy buena intención muchas veces cuando hacemos estas cosas, pero sin darnos cuenta vamos distorsionando la idea bíblica de lo que es la Trinidad. Entonces, simplemente mucho ojo. Vamos a dar ahora una definición de Trinidad, a ver qué te parece. Dale. Y qué le parece también a los oyentes. Entonces, modalismo, hemos visto que es que Padre, Hijo y Espíritu son modos de una sola persona, ¿vale? Que no hay distinción real entre las personas y por lo tanto llegas a la conclusión de que el Padre es también quien muere en la cruz. A esto se le puede responder con la misma palabra, como vamos a tratar de hacer en todo. Mateo 3, 16, 17 dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua y aquí los cielos le fueron abiertos y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces está la distinción del Padre y del Hijo. Y luego Jesús mismo, porque habrá gente que dice, es que no encuentro la palabra Trinidad en la Biblia. Bueno, no hace falta que encuentres un concepto, si está... o sea, no hace falta que encuentres el término, pero sí el concepto. Exacto. El término Trinidad, la palabrita, no hace falta que esté, pero el concepto, la realidad de la Trinidad, sí que debe estar. Sí. Juan 14, 16. Y yo rogaré al Padre, eso es Jesús hablando, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, que es el Espíritu Santo. Entonces ahí vemos no solo la Trinidad, sino una respuesta al modalismo donde hay una diferencia. Claro, o sea, Jesús hace ver que ora consigo mismo. Jesús está hablando consigo mismo. No, Jesús está hablando con el Padre. Y fíjate que el que manda, el que envía, es otro. Exacto. No es él mismo. No es Jesús, sino es el Espíritu Santo el que Jesús envía, ¿no? Que en un sentido hay una unidad entre Jesús y su Espíritu. A ver, y entre Jesús y el Padre, ¿no? Son un solo Dios. No, nosotros no creemos en tres dioses. Creemos en un solo Dios, pero ese Dios tiene tres personas y se ha revelado en tres personas. Entonces, tenemos que ser sensibles a ver esa distinción que, como bien mencionabas, el caso más claro puede ser el bautismo de Jesús, donde está Jesús
Está el Padre hablando en los cielos y está el Espíritu descendiendo como paloma. Ahí vemos a las tres personas y las tres son distintas. Y están haciendo algo distinto en ese momento, pero bueno, las tres son un solo Dios. Son Exacto. consustanciales, como ahora enseguida veremos. Sí, pues un versículo más antes de una definición de Trinidad. Ujú. Juan 17:5. Ahora pues, esto es Jesús también. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Entonces Jesús, hablando al Padre, esa gloria conjunta antes de que el mundo fuese, o sea que también es Dios. Entonces ahí se responden varias herejías, ¿no? Entonces, definición de Trinidad según Wayne Grudem. Dale. Dice así: Dios existe eternamente como tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y cada persona es plenamente Dios y hay un solo Dios. Repito, definición de Trinidad según Wayne Grudem. Dios existe eternamente como tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y cada persona es plenamente Dios y hay un solo Dios. Sí. ¿Vale? Entonces, a esto decimos sí y amén, porque está basado en la Escritura y creemos exactamente eso. Nos puede servir de base Sí, para desde ir luego. meditando y contestando las herejías. Hemos visto adopcionismo, Sí. hemos visto modalismo. Sí. ¿Qué más vamos a ver? Bueno, otra que surgió antes de Nicea es el subordinacionismo. ¿Sí? La idea es que el Hijo es divino, pero inferior al Padre en su ser. Es un Dios inferior. Entonces introduce grados en la divinidad y es el puente hacia el arrianismo, como ahora vamos a ver. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el problema del subordinacionismo? Bueno, que no está distinguiendo la sujeción del hijo al padre en términos de economía. ¿Economía significa dinero o qué significa? No, significa... pero bueno, está muy relacionado Está con relacionado porque es gestión, ¿no? es la gestión, sí, es la exactamente. administración, ¿no? Entonces, no se trata que la administración de la salvación, el Hijo es el que se encarna para venir a morir por nosotros, sino es sería un grado inferior en divinidad y gloria. Exacto, una cosa sería la función de cada persona de la Trinidad, lo que sería esa economía, ¿vale? Es esa distribución de funciones, de cómo Sí. funciona la Trinidad. Y otra cosa es si es mayor o menor en su ser. Exacto. Que no es así. Son iguales en divinidad de ser, ¿no? Exacto. Nosotros, como vamos a ver, creemos que son consustanciales, son de una misma sustancia y por eso son iguales en divinidad, en poder y en gloria. ¿Sí? Las tres personas. Pero se distinguen en economía, en el sentido en que es el Padre el que decreta el plan de salvación, es el Hijo el que viene y lo ejecuta, y es el Espíritu Santo el que lo aplica a los redimidos, ¿no? Entonces vemos que la Trinidad, las tres personas de la Trinidad están involucradas en nuestra salvación, pero se distinguen en economía. Entonces, en la economía de la salvación, sí que el Hijo estaba sujeto al Padre. Dependía del Padre, oraba al Padre, había venido a cumplir la palabra que el Padre le dio y había venido a transmitirnos la palabra que el Padre le dio. Entonces hay una sujeción voluntaria del Hijo hacia el Padre, ¿verdad? Pero eso es consecuencia de la economía de la salvación. Claro. La cuestión es si Jesús es pleno Dios o no es pleno Dios. Yo tengo un versículo aquí clave, pero lo voy a dejar un poquito para después. Esta de aquí, no sé, Samu, ¿qué piensas? Es bastante común, ¿no? ¿Verdad? Hoy día ese concepto de como que el padre es más el jefe, Sí. Sí, el mayor, y que él, eso, envía al Hijo y que luego el Espíritu Santo es como parece, ya tirando a otros errores, como una energía o algo, un ser que es enviado, como que es el Padre el importante, Jesús el que salva y el Espíritu Santo el que ahora está con nosotros. Sí. Como que no se da la misma importancia ni la misma divinidad. Esto yo creo que es bastante común Sí. o formas de ¿no? Sí, y bueno, tiene que ver, nosotros
queremos dar gloria al Padre, damos gloria al Padre por medio del Hijo, oramos al Padre y tenemos acceso al Padre por medio del Hijo, pero también por medio del Espíritu que mora en nosotros y es el que clama al Padre, ¿no? Entonces, esta economía nos hace ver a las tres personas distintas en su ser y eso es un error. Eso es un error. Porque son consustanciales. Jesús es pleno Dios, el Espíritu Santo que le levantó de entre los muertos es pleno Dios, y el Padre, por supuesto, también es pleno Dios. Entonces, esa plenitud de la divinidad es algo que nosotros nos cuesta entender porque no tenemos. Nosotros aprendemos por analogía, ¿no? Te decía en el podcast pasado o el anterior que a Dios no se le puede comparar con nada, ¿no? O sea, tú necesitas comparar un libro con otro libro para ver en qué son iguales, en qué son diferentes, o esta mesa con esta silla para ver qué cosas tienen en común, son muebles y tienen una utilidad en común, pero obviamente son completamente distintas. Nosotros aprendemos por analogía, pero a Dios no se le puede comparar con nada. Exacto. Entonces, a nosotros nos cuesta muchas veces comprender cómo estas cosas funcionan, entonces tenemos que ser bastante finos en estudiar las escrituras y para no caer en algunos errores. Vale, ¿no? voy a intentar ejemplificar, ¿vale? Y tú Vale. me corriges y que la audiencia también, bueno, lo dicen en todos los episodios, si ve algo en lo que nos equivocamos lo pueden dejar en comentarios, que no tenemos ningún problema, al revés, aprendemos entre todos. Claro. Sobre subordinacionismo, ¿vale? ¿Sería algo así una visión correcta el pensar que en una iglesia está el pastor, los diáconos y los miembros? Los miembros tienen diferentes funciones, pueden ordenar las sillas, pueden limpiar, y está la tesorería también. Entonces, puede ser, Samu, que o sea, un error también pensar que no, es que el pastor es el mayor que todos y conforme bajas en esa jerarquía, entre comillas, de diáconos y miembros, pues cada escalón es menor. Sería un error porque sería como que uno es peor que el otro, pero en verdad no es así porque todos son hermanos en la fe, Claro. todos son igual de seres humanos. Sí. ¿No? Mira, en esta sujeción que nosotros hacemos voluntaria a nuestros pastores, estamos reflejando la sujeción que Cristo le tiene al Padre, pero ojo, no ontológicamente, sino en esta economía de la salvación. De la misma manera que la iglesia se sujeta a los pastores, o que la esposa se sujeta a su marido, estamos reflejando este carácter de Cristo que voluntariamente se sujetó. Y nunca significó que fuera menos. Exacto. Entonces, nuestras mujeres no son menos que nosotros, por supuestísimo que no. Los miembros no son menos cristianos que los pastores, por supuestísimo que no. Entonces, pero sin embargo, en este liderazgo y en esta sujeción estamos reflejando cómo funciona esta dinámica de humildad que hubo en Cristo para sujetarse al Padre, siendo igual que el Padre. Siendo igual que el Padre, no tuvo el ser como el Padre como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo. Entonces, esta humildad que hubo en Jesús, luego nosotros, Dios nos ha dado algunos aspectos en la vida donde nosotros estamos llamados a reflejarle de esta manera. Exacto. Tanto en el hogar como en la iglesia, Dios nos ha dado este tipo de autoridades para que nos sujetemos a ellas, para que estemos reflejando también cuál es el carácter de Cristo, ¿no? Exacto, o sea, diferentes funciones no denotan diferentes esencias. Exacto. Ni tanto en la iglesia con las diferentes funciones que hay, tanto en la familia, que hay diferentes funciones, no quiere decir que uno sea más hermano que otro, o que sea más humano que otro ser humano. Claro. Pues de la misma manera, en la Trinidad, aunque hay funciones diferentes para cada persona de la Trinidad, no hay escalones de que uno es inferior o uno es mejor o mayor que. Exacto. Y tenías un versículo, ¿no?, sobre lo que querías compartir, del subordinacionismo. No, lo voy a reservar para después. Venga, va, porque resuelve toda la cuestión de la divinidad de Jesús desde mi punto de vista, Vale. que voy a tratar de. Pues yo voy a explicar. compartir alguno y si voy a leer el que tú querías, me paras. Venga. Juan 5:18
No, dale, ese no es. Vale. Decía que Dios, hablando sobre Jesús, decía que Dios era su propio Padre haciéndose igual a Dios. Vale. Bien. Colosenses 1:19, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Estoy mirando por si... No, no, no es. Ah, Yo vale, te, yo te vale. paro, yo te Y paro. Hebreos 1:3. Cuidado, No es, no ¿No? es. Vale, vale. El cual siendo el resplandor de su gloria y la misma... Y la imagen misma de su sustancia. Que ahí se está igualando, ¿no? Sí. En cuanto al ser ontológicamente, que como decimos, ontológico significa en cuanto al ser. Sí. Bien, este subordinacionismo es un reto cada vez, no lo quiero decir porque cada vez es un reto, pero sí, que introduce grados de divinidad, es un puente ya hacia el arrianismo. Sí. Ya nos lleva, lamentablemente, hacia el arrianismo. Samu, arrianismo, esto afecta directamente en todo el tema Nicea. Sí, Arrio fue uno de los miembros de los obispos que estuvieron en Nicea convocados y al que se le refutó explícitamente. Después cuando leamos el credo niceno, hay, hay frases específicas para contradecir a Arrio. ¿Sí? De hecho, hay un cuadro muy famoso de una bofetada, no sé si lo has visto alguna vez, No lo he visto. que San Nicolás le dio a Arrio. Si luego puedes en edición, ponlo para que la gente lo vea, porque es Vale. increíble. Porque ese San Nicolás es el personaje histórico en el cual está basado Santa Claus. ¿Sí? Ah, sí, mira. Sí. Entonces, Santa Claus le dio un tortón a Arrio. Venga, lo vamos a poner ahí en Santa Claus le dio una torta a Arrio, o eso cuenta la leyenda, ¿no? Fue uno de los personajes que estuvieron involucrados y él sostenía lo siguiente. El Hijo es la primera criatura de Dios, ¿sí? La frase más conocida de él es que él decía que hubo un tiempo en el que el Hijo no existía. Entonces, él no creía en la eternidad del Hijo, en la preexistencia del Hijo. Preexistencia sí en cuanto a nosotros, sí, a lo mejor el Hijo era anterior que Abraham, pero desde luego había un tiempo en el que el Hijo no existía según Arrio, ¿sí? Entonces, claro, esto ya pone un grado de subordinación aún mayor, ¿verdad? Porque esto ya no estamos hablando de un subordinacionismo entre tres personas que son eternas, sino en una que es creada. Y aquí estamos en algo más grave porque niega la divinidad de Jesús en última instancia. ¿Sí? O redefine lo que es ser un ser divino como un ser divino pero creado. Entonces, desde luego, tiene que ser una divinidad inferior. Entonces, aquí tenemos bastantes problemas. ¿Por qué? Porque no es tan fácil contestar a los arrianos porque vemos que el Hijo procede del Padre. ¿Sí? Ahora, y aquí quiero ser muy cuidadoso porque, como he mencionado con el ejemplo del agua, por tratar de ilustrar algo, si estiramos un poquito el chicle, vamos a ver que podemos tener consecuencias no deseadas. ¿Sí? Claro. Pero la Biblia nos dice que Jesús es el verbo de Dios, la palabra de Dios. Ahora, si Dios Padre es eterno, ¿sí? Aunque Dios sea la fuente, dime, ¿cuándo empezó a hablar Dios? ¿Cuándo aprendió a hablar Dios? Dios no solo es eterno porque existe eternamente, sino es perfecto en todos sus atributos eternamente. Eso es lo que estamos diciendo cuando decimos que Dios es eterno. Entonces, si Jesús es la palabra de Dios, Dios no aprendió a hablar en algún momento en la eternidad. Lo que pasa es que nosotros no podemos asimilar este concepto de eternidad. Si Jesús es el resplandor de la gloria de Dios, ¿cuándo empezó a ser glorioso Dios? Claro. ¿Sí? Entonces, aunque veamos que Dios es la fuente y que el Hijo se desprende del Padre, ¿sí? Está engendrado, ha sido engendrado por el Padre, o que procede del Padre, esa procedencia también es eterna. El Hijo procede eternamente del Padre. No hubo un momento en el que el Hijo no fuera.
Porque no hubo un momento en el que Dios no fuera glorioso, no hubo un momento en el que Dios no tuviera palabra, no hubo tal momento, ¿sí? Entonces el Hijo no lo podemos ver como una criatura, es pleno Dios, preexistente Dios, aunque procede del Padre, ¿sí? Entonces, contestar a Arrio fue una tarea complicada, pero es exactamente eso lo que hicieron en el concilio de Nicea, Mario. Wow. Arrianismo. El Hijo es la primera criatura creada por Dios, ¿eh? Mm, Hubo un tiempo en que el Hijo no existía, decía Arrio, sí. y niega que Dios, que Cristo sea Dios eterno. Esto nos lleva a Nicea, al credo niceno. Este credo, si quieres comentar algo antes, vamos a por ello, si no lo podemos leer. Ujú. A veces se confunde con el credo niceno-constantinopolitano. De hecho, hemos tenido un poquito de dificultad para encontrar el credo niceno tal cual, porque Mm. cuando pones en internet credo niceno, te muestran el niceno constantinopolitano, que es del Sí, porque, 381. sí, porque hubieron algunas cuestiones que no se cerraron en Nicea. Entonces, en el año 381 se mejoró, se amplió el Ujú, credo niceno, ¿sí? Pero como se cumplen 1700 años, ujú, en el 325 se han cumplido 1700 años del credo niceno, es el que estamos conmemorando ujú. en el día de hoy. Pero sí, el de Constantinopla es un poquito mejor porque tiene algunas correcciones o ampliaciones, Exacto. más que O sea, correcciones, el de que fueron Nicea, necesarias. el de Nicea ataca directamente al arrianismo, Sí, lo responde y luego se mejora. surgen otras herejías en esos años, en esa generación, en esos 50 y tantos años que pasan entre uno y otro. Mm, Y entonces ahí se vuelve a responder mejorando. Sobre todo la cuestión del rol del espíritu, que no está muy claro en el de Nicea y está más claro después en el de Constantinopla. exacto, en ese credo niceno-constantinopolitano está, bueno, luego lo podemos comentar, neumatomaquianismo, o sea que la verdad que eso ya es casi una herejía el nombre porque Tener que el decirlo, sí. término sí, y ya es temas del Espíritu Santo. Pero por el momento vamos a leer, si te parece, el credo niceno Claro, dale. del año 325. Voy a leerlo. Dice así: creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador de todas las cosas visibles e invisibles, y en un solo Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, unigénito nacido del Padre, es decir, de la sustancia del Padre, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho, tanto lo que hay en el cielo como en la tierra, que por nosotros, los hombres, y por nuestra salvación, bajó y se encarnó, se hizo hombre, padeció y resucitó al tercer día, subió a los cielos, vendrá a juzgar a vivos y muertos y en el Espíritu Santo. Y a los que dicen, hubo un tiempo en que no existió, y antes de ser engendrado no existió, y fue hecho de la nada o de otra hipóstasis o naturaleza, pretendiendo que el Hijo de Dios es creado y sujeto de cambio y alteración, a estos los anatematiza la Iglesia Católica. Wow. Muchas cosas que comentar Hmm, del credo, ¿no? Eh, ¿Qué te parece si lo vamos desgranando? venga, Y así perfecto. vamos comentando. Ya hemos comentado las herejías que le dieron, que le precedieron y le dieron lugar. Entonces, ahora se nos hace un poquito más sencillo entender por qué ponen algunos acentos, algunos énfasis, Ujú. conociendo este background. Aunque después seguiremos comentando otras herejías, porque la iglesia no acabó de Uf, inventar herejías. ya ves. ¿Sí? Al menos la triste historia de la iglesia pues, Hmm, está llena de ellas, ¿verdad? Eh, Muy bien. Creemos en un solo Dios. Vale, alto aquí. Hasta aquí, eh, bastante ortodoxos, ¿no? ujú, sí. Eh,
piensa que el cristianismo no pretende ser una nueva religión surgida en tiempos de los apóstoles, sino que hereda las escrituras y la tradición, en el buen sentido, en el sentido de hereda las promesas del pacto del Antiguo Testamento, ¿no? O sea, hereda las escrituras judías y hereda las bendiciones que también hay estipuladas en ellas, ¿no? Entonces, en ese sentido, sabemos que la característica particular del Antiguo Testamento es enfatizar en que Dios es uno. Y eso tiene que ver con el politeísmo que había en la época del Antiguo Testamento, ¿sí? Podemos ver a los egipcios con sus dioses, a los filisteos con los suyos, a todo el politeísmo que existió en contexto del Antiguo Testamento y que hoy en día, por supuesto, sigue existiendo, ¿no? Pero básicamente el énfasis principal del Antiguo Testamento en cuanto a la persona de Dios es enfatizar que solo hay un Dios vivo y verdadero, ¿sí? Amén. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Deuteronomio 6:4. Así es. Exacto, es el Shema, ¿no? Entonces, en ese sentido, la Iglesia no se ha querido separar de esa idea de un solo Dios. Creemos en un solo Dios, no creemos en tres dioses, y eso ya es importante, como vamos a ver más adelante, por otras herejías que a día de hoy se siguen creyendo y sosteniendo, ¿sí? Bien. Entonces, creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador de todas las cosas, visibles e invisibles. Entonces, Bien. hay un creador que es llamado también en la escritura el Padre Todopoderoso. Ahora, también es interesante el término que usa, estoy pensando en Dios como creador, el término que usa Moisés en Génesis 1:1, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esa palabra Dios es interesante porque es Elohim. Y Elohim, todas las palabras acabadas en im en el hebreo, son plurales. Entonces, el nombre creador de Dios es plural, lo cual ya es interesante. Pero Dios es uno, ¿sí? Entonces, creemos en el Padre Todopoderoso, Creador de todas las cosas visibles e invisibles, y en un solo Señor Jesucristo, Hijo de Dios, unigénito, nacido del Padre. Entonces, ¿cuántos hijos tiene Dios? Uno, es el unigénito. Ahora, nosotros hemos venido a ser, como mencionaba hace un momento, hemos venido a ser hijos de Dios por la adopción, ¿verdad? Exacto. No éramos hijos naturales, no somos hijos ontológicamente hablando de Dios, pero por medio de la adopción hemos venido a formar parte de la familia de Dios y ahora somos hijos de Dios, igual que Jesús en un sentido. Pero en otro sentido, o sea, hemos recibido en Jesús bendiciones que solo le pertenecían a Jesús. Exacto. Pero nosotros las hemos recibido en Él, ¿no? Es nacido del Padre, es decir, de la sustancia del Padre. Un término muy importante que hay en el credo es la consustancialidad del Hijo y el Padre. Son consustanciales, quiere decir que comparten sustancia. ¿Y eso qué significa? Bueno, pues que Jesús es verdadero Dios. Y aquí quiero hacer un alto. A ver. ¿Qué significa ser Dios? O sea, ¿cuál es el atributo, Mario, que define lo que es ser Dios de lo que no es ser Dios? Porque, por ejemplo, la Biblia dice que Dios es amor. Pero yo me pregunto si solo Dios ama. ¿No? No solo Dios ama, ¿no? Nosotros estamos llamados a amar. Nosotros amamos cosas, a veces amamos lo bueno, a veces amamos lo malo, tristemente, pero definitivamente el amor no es lo que define lo que es Dios, ¿no? Entonces, ¿cuál es lo que define, el atributo que define que Dios es Dios? Bien, pues si no me equivoco, y esto lo aprendí de uno de los autores de uno de los libros que luego vamos a recomendar, es la aseidad de Bien, Dios, ¿no? la seidad de Dios es el atributo que define lo que es la divinidad. O sea, que Dios, o sea, es exactamente, que Él existe por sí mismo. De Exacto. ahí partimos. Exacto. Entonces, todas las cosas en la realidad son dependientes
si el aire de esta sala se va ahora mismo, tú y yo nos morimos, dependemos del aire para vivir, dependemos de la presión para no explotar. Ujú. O sea, aquí, si nosotros apareciéramos en mitad del espacio donde no hay presión, explotaríamos, reventaríamos. Ujú. Entonces, dependemos de muchas cosas, ¿no? Dependemos de unos padres que Ujú. nos han engendrado y nuestros padres dependen de nuestros padres y todas las cosas en la realidad dependen unas de otras. Pero tiene que haber algo, o hay algo en la Ujú. realidad, que no depende de nada más, Ujú. ¿sí? Dios. Dios es el único que tiene vida en sí mismo. Ujú. Él existe porque Él existe. Vamos a Exacto. leer el versículo famoso que le estaba haciendo hype. En Juan 5, por eso me ha asustado el primero que has dicho, pero no era ese. Juan 5:26. Vale. Léelo tú, si quieres, Mario. Juan 5, 26. 26. Venga, pues vamos a leerlo. Juan 5, 26. Dice así, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. O sea, ese atributo quiere decir que Jesús es independiente. O sea, Jesús es uno con el Padre, consustancial al Padre, pero verdadero Dios porque Jesús existe sin depender de nada más. Exacto. Tiene vida en sí mismo. Y eso es el atributo que define lo que significa ser Dios o no ser Dios. Exacto. ¿Sí? Entonces, desde luego, nosotros confesamos que Jesús es divino porque tiene vida en sí mismo. Que pareciera como algo muy, muy místico, pero significa que Jesús es independiente del Padre. Y a la vez es uno con el Padre, lo cual para nosotros es un misterio, pero nos está hablando de la verdadera divinidad de Jesús. ¿Sí? Entonces, vuelvo y repito, creemos en un solo Señor, Jesucristo, Hijo de Dios, unigénito, nacido del Padre, es decir, de la sustancia del Padre, Dios de Dios, luz de luz, verdadero Dios, de verdadero Dios, de Dios verdadero. Dios verdadero, perdón, de Dios verdadero. Ujú. Engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre. Entonces, estamos viendo que aquí están, el credo está confesando la divinidad de Jesús, en primer lugar. Sí que hay una procedencia, pero es una eterna procedencia y es una misma sustancia Ujú. que el Padre. ¿Sí? No Así es es. diferente en sustancia, no es otro Dios, pero es pleno Dios y es diferente del Padre. ¿Sí? Y esto nos puede generar todo tipo de tensiones en nuestra cabeza, muchas veces no sabemos cómo gestionarlas. Pero es lo que tenemos que confesar, porque es consistente con lo que enseña la Escritura acerca de la persona de Jesús. Bien, ¿Sí? entonces el Señor Jesús también es Dios Dios verdadero. Sí. Ahí tenemos, por ejemplo, Juan 1:1. En el Ujú. principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Mm. Efectivamente era Dios. Es engendrado, no creado, ya lo hemos visto, pero Sí. por ejemplo está Hebreos 1:5, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, Ujú. ¿vale? O sea, la conclusión lógica que algunos hacen es, bueno, si te he engendrado hoy, no te engendré ayer. Sí, claro. ¿No? Que aquí, en ese Es texto que- está hablando de la encarnación. Pero... Exactamente, esa relación eterna, no de que te he creado hoy, ayer, no. Sí. Y luego, que hay un punto importantísimo que tú has dicho, ¿no? Que es consustancial, de la misma naturaleza que el Padre, de la misma sustancia. Que ahí viene una palabra griega, que también hoy estamos con bastantes palabrejas, pero son importantes las palabras. Homousios. Homoousios fue el término que buscaron precisamente porque ese término, estaban buscando un término que contradijera al arrianismo, ¿sí? Entonces buscaron ese término que después trajo controversia porque empezaron, bueno, pero es que homoousios no aparece en la Biblia. Ya, como tantos otros términos que creemos y no aparecen en la Biblia, ¿no? Lo importante no es si aparece el término en las escrituras, lo importante es si aparece el concepto. Ujú, ¿Sí? exacto. Como ya has mencionado antes, ¿verdad?
Entonces sí, ese término fue importante porque lo pusieron específicamente para contradecir esa idea de que hubieran dos sustancias distintas. Exacto, y además que los arrianos, Ujú. ¿no? Que decían, repetimos, no nos cansamos de repetir porque hablamos de tantas herejías y personas, los arrianos que decían que el Hijo es la primera criatura creada por Dios, Ujú. ellos usaban otra palabra que se parece, pero que denotaba otra característica, que decía, ellos decían homoiousios, Mm. perdón por la pronunciación en griego, eh, como cuando alguien menciona algo en el alemán, que lo típico, ¿no? Pues aquí estamos un poco igual. Sí. Homoiousios, ¿ok? Ujú. Que, claro, esto significa de sustancia similar o Claro, parecida. Y claro. ahí está el gran problema. Mm. Y no es lo mismo homoiousios que la palabra que se usa para consustancial de la misma sustancia, Mm. que es homoousios. Si a la gente le ha parecido igual, lo siento, no es así. ¿No es lo mismo? Animamos a buscar porque se pronuncia distinto. Claro, ¿qué nos dice Hebreos 1.3? El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, Ujú. misma, no parecida ni similar. Sí, Esto es clave porque se responde directamente a la herejía arriana. sí, 100%. Bien, Ujú. seguimos leyendo. Sí, por quien todo fue hecho, tanto lo que hay en el cielo como en la tierra. Y ahí parece una autorreferencia porque Dios Padre, todo lo visible e invisible, el Claro. Hijo también ha creado, ¿no? Están... Sí, pero aquí la idea es que lo ha creado el Padre y lo ha creado el Padre por medio del Hijo. Exacto. ¿Sí? Esa es la idea. Todo ha sido creado por el Padre, todo ha sido creado por el Padre por medio del Hijo. Eso es. Esa es la idea, ¿no? Y hay versículos también que lo sostienen. Estoy ahora citando en memoria, pero todo ha sido creado por Él y para Él y por Él, ¿no? O sea, Ujú. Jesús es la causa de la creación en varios sentidos. En el sentido de que Él es el autor, Él es el medio Ujú. y Él es el propósito de Exacto. la creación, ¿Estás ¿no? queriendo citar Romanos 11:36? Bueno, De porque de él y por él sí. y para él. O a lo mejor Eh, hay otro también. sí, tenía en mente el de Colosenses, pero Vale. sí, sí, sí. Bien. Ok. Seguimos. Que por nosotros, los hombres, hablando de hijo, y por nuestra salvación bajó y se encarnó, se hizo hombre. Claro, se hizo hombre porque es Dios, ¿no? Ujú. Entonces ahí vamos viendo que si indagamos en cada línea, con lo que hemos comentado de herejías previas, se van contestando. Padeció y resucitó al tercer día. Esto es imprescindible para que nuestra salvación sea efectiva, Sí. la resurrección. Subió a los cielos, Ujú. donde ahora está y está intercediendo por nosotros, lo cual es incomprensible porque no merecemos que el Hijo interceda por nosotros, o sea, es Ujú. un amor incomprensible y al que damos gracias, ¿no? Por el que damos gracias. Ujú. Vendrá a juzgar a vivos y muertos Ujú. y en el Espíritu Santo. O sea, yo en esa última parte yo veo claramente el cántico de Filipenses 2, ¿no? Donde él estaba en los cielos con el Padre y se encarnó y bajó a Ujú. nosotros y ahora está otra vez, después de padecer, ¿no? En humillación. O sea, ese cántico es una V, ¿no? Jesús desciende, se humilla, se humilla, se humilla, se humilla hasta la muerte y después asciende y ahora está en los cielos, ¿no? O sea, es Ujú. un descenso y un ascenso, ¿no? Entonces, esta última sección yo veo ese cántico, ¿no? Que están intentando transmitir. Padeció y resucitó. Entonces, cuando empieza a resucitar, empieza el ascenso, ¿verdad? Ujú. Subió a los cielos y vendrá a juzgar los vivos a los muertos y en el Espíritu Santo. Así es. Y luego continúa. Hmm. Y a los que dicen, hubo un tiempo en que no existió, como que, Espérate, ¿quién decía eso? claro, ahí lo decía Arrio. Arrio, ¿verdad? Ya lo habíamos mencionado. Hubo un tiempo en el que el hijo no era. Era la frase más conocida de Arrio. Directamente como con cita, ¿no? Aquí no nos pone Ujú. cita, pero podríamos... Sí, sí. Y también, ¿no? Y a los que dicen también, antes de ser engendrado no existió. Sí, porque piensa que estamos hablando de Arrio como persona porque fue el que lo fue diseminando,
pero tenía seguidores. Arrio, como diácono, fue expulsado de la iglesia de Alejandría. Se fue excomulgado a Egipto y en Egipto sí que tuvo más seguidores, que fueron los que acudieron. Arrio y algunos de sus seguidores, o de otros obispos que estaban de acuerdo con él, fueron los que fueron al concilio. Entonces, no era solo Arrio, era un grupo. Claro. Y era un grupo, bueno, donde estaban de acuerdo en algún punto de la herejía y la definían un poco diferente, ¿no? O sea, Arrio fue un influencer con seguidores, pero de los malos, claro. Claro, exacto. Lamentablemente. Ujú. Y antes de ser engendrado no existió, y los que dicen también fue hecho de la nada o de otra hipóstasis Ujú. o naturaleza, pretendiendo que el Hijo de Dios es creado, ¿no? Sí, aquí hay algo interesante, ¿no? O sea, nosotros hablamos de la unión hipostática en teología, para hablar de que Jesús tiene dos naturalezas, la humana y la divina. Que, si te das cuenta, Mario, todas las herejías que estamos mencionando en el día de hoy, o niegan la divinidad de Jesús, Ujú. que son la mayoría, o niegan su humanidad, o las dos. Claro. ¿Sí? Entonces, eso es la unión hipostática. Pero también hay otro tipo de unión, que es también hipostática con Dios. O sea, Claro. Jesús es una sola persona, tiene dos naturalezas en una sola persona, y también es un solo Dios con el único Dios verdadero, con el Padre y con el Espíritu. ¿Sí? Entonces, hay personas que distorsionan em, una de estas dos Claro. realidades, ¿no? Y luego está la definición, que creo que hay una mejor, que dicen que Jesús, con lo que has dicho, ¿no? De divinidad y humanidad, era 100% Dios y 100% hombre. Ujú. Y ahí, nuestro amigo Sproul, tirando de lógica, Ujú. dice, claro, si es 100% de algo, ya no puede ser 100% de lo otro. O sea, un vaso lleno no lo puedes llenar de otra cosa. Entonces, Ujú. quizá afinando, podemos decir que era completamente Dios y completamente hombre, para ser ya mucho más precisos, ¿no? Ujú. Incluso en la parte lógica del Ujú. argumento. Bien. Bien, entonces seguimos aquí, ¿vale? Claro, a estos que dicen estas cosas pretendiendo que el Hijo de Dios es creado y sujeto de cambio y alteración, a estos, y ahí va el juicio, los anatematiza la Iglesia Católica. Mm. Palabras fuertes, ¿eh? Son muy fuertes. Básicamente, ser anatema es ser maldito de Dios. Poca Mm, broma, ¿eh? mm. Entonces, necesitas una base en las escrituras para poder hacer una afirmación así. Y yo creo, Mario, honestamente, que sí tenían la base para hacer esa afirmación, ¿vale? Déjame leer algún versículo que tengo por aquí preparado. Em, por ejemplo, primera de Juan, capítulo 2, versículos 22 y 23, dice: ¿Quién es mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Uf. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Fíjate en el mismo Evangelio de Juan, creo que este lo has leído tú antes, Juan 5:22. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre, el que no honra al Hijo no honra al Padre. Entonces, ¿cuál es la manera de honrar al Padre? Honrar al Hijo. Si no le estás honrando al Hijo como Dios Claro. y estás negando que Él es Dios, nos ha dicho en la carta Juan que es el anticristo. Ojo, poca broma. Mm. Poca broma, esto es lenguaje bíblico, ¿sí? Es verdad que el credo usa el término anatema, que es un término muy fuerte. También lo usa Pablo en Gálatas, por ejemplo, para aquellos que están negando el Evangelio. Pero negar la divinidad de Jesús es una de las formas de negar el Evangelio, Exacto. ¿sí? Otro texto también en Juan 8:24. Si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Uf. ¿Sí? Entonces ese término yo soy, ¿a qué nos recuerda? Mm. Al término Yahvé, al término Jehová, que significa yo soy el que soy, ¿no? Entonces, Jesús en Juan se lo está aplicando a sí mismo. Si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces, efectivamente, los que están negando la humanidad la divinidad de Jesús, son del anticristo. Primera de Juan 4,
versículos 2 y 3. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Que ha venido en carne. Entonces, aquí también, o sea, por un lado tenemos que no negar la divinidad de Jesús, pero que no negar su humanidad tampoco. Claro, ¿sí? que el verbo se hizo carne, exacto. Sí, pero fíjate que el lenguaje de las escrituras cuando aborda esta cuestión lo trata efectivamente como herejía, como personas que son el anticristo, dice Juan, ¿no? O que no vienen de Dios, o que son engañadores, ¿no? Juan 2, segunda de Juan dice, muchos engañadores han salido que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Entonces, cuidado, como decíamos al principio, sostener la doctrina de la Trinidad de una forma apropiada es muy serio, es muy importante, porque cualquier desvío en esta cuestión nos pone en serios problemas. Sobre todo, o sea, yo sé que hay muchas personas en casa que nos pueden estar oyendo que no saben definirlo bien. Ok, esto es lo que tienes que entender. Jesús es verdadero Dios. Jesús fue verdadero hombre. Y lastimosamente, Mario, yo creo que en nuestra iglesia hoy, no me refiero a nuestra iglesia local, pero en la iglesia de hoy en día, me estoy refiriendo hoy, se predica muy poco acerca de la humanidad de Jesús, de la verdadera humanidad de Jesús, y eso también nos pone en problemas. Por ejemplo, yo una vez estaba dando un estudio así más o menos informal, ¿no? Y dije, apelando a la humanidad de Jesús, dije que Jesús, cuando se caía jugando al fútbol en la plaza de Jerusalén, en Nazaret, ¿no? Cuando se caía, se raspaba las rodillas y iba a que María le pusiera mercromina. O sea, Claro. el punto... el betadine. el punto de esto es, obviamente, estoy haciendo un anacronismo, ¿no? Pero el punto es que Jesús necesitaba de sus padres como tú y yo hemos necesitado cuando éramos niños de nuestros padres, ¿no? O sea, Jesús se hizo verdadero hombre. Bueno, alguien una vez me puso el grito en el cielo porque eso de que Jesús se enfermara, o que Jesús se lesionara, o que Jesús pudiera sufrir algún tipo de agravio en la carne, no podía ser. Claro, es muy serio, porque entonces tuvo que cambiar de naturaleza para morir en la cruz. Claro. No sé si me explico. Pero Jesús no era una especie de superhombre como los superhombres de Marvel que no son humanos iguales que nosotros. Y no entenderlo nos pone muchos problemas, porque cuando nosotros tenemos que imitar a Jesús, en la mente de muchas personas, bueno, sí, Jesús lo hizo, pero porque Jesús es Jesús. Claro. Ya, pero el autor de Hebreos dice que Jesús fue obediente. Entonces, si Jesús fue obediente, el punto no es que Jesús hizo algunas cosas por ser el Hijo de Dios, que también lo argumenta largo y tendido la carta de Hebreos. Es que algunas cosas las hizo por ser hombre que fue obediente a Dios. Exacto. Como tú estás sido llamado a ser y como yo estoy sido llamado a hacer, ¿no? O sea, hemos sido llamados a ser obedientes como Jesús fue llamado a ser obediente, ¿no? Entonces, no predicar suficiente acerca de la humanidad de Jesús, parece que si predicamos de la humanidad de Jesús le estamos restando, ¿no? restando divinidad, también es otro problema que yo creo que es más frecuente de lo que parece en nuestros días. Sí, porque a lo mejor hay una intención de no hacerle de menos. Claro. Como no querer ser irreverente. Pero claro, es que si no hay humanidad, no hay salvación, porque no entiende tampoco por lo que estás pasando, los pecados. Es que claro, te estás cargando. Claro, no puede ser un buen consolador, porque claro, él no padeció como nosotros. Exacto. Sí, él estuvo aquí y padeció cosas, pero claro, siendo Dios. Entonces, claro, siendo Dios, eres inmune. No. Jesús pasó frío. Jesús lloró. Jesús tuvo sed. Jesús sabe por lo que estás pasando. Jesús fue traicionado por sus amigos.
como tú puedes ser traicionado por los tuyos, ¿no? Jesús verdaderamente, humanamente, pasó por las mismas cosas que nosotros hemos pasado y muchísimo más. Y no dejó de ser Dios en ningún momento. Para que fuese el Cordero perfecto también tenía que ser humano, exactamente. No podemos quitarle No, en el eso. momento que le restamos humanidad, también estamos cayendo en otro tipo de herejía. ¿Sí? Sí, y hay que tener mucho ojo porque, repetimos, una cosa son las diferentes opiniones de algunos temas teológicos, Sí. pero hay otras cosas que son centrales al Evangelio. Entonces, hay que ser precisos, hay que estar aferrados a la palabra, conocerla bien, Mm, porque no es solo, sí, sí, yo creo en Jesús, ¿vale? Pero ¿en qué Jesús crees? ¿Crees en el que es solo Dios, en el que es solo hombre, en el que es mm, completamente Dios y completamente hombre? mm. ¿Crees que son un Dios en tres personas o no? Entonces, no hay que quedarse en... Sí, yo creo en Jesús, vale, está muy bien, si tú has creído que el Señor ha muerto por ti y eres salvo, pero no se queda ahí, ¿no? O sea, Ya. hay que... Yo creo que uno de los pecados de la iglesia de nuestros días es pensar que todo lo importante en la Biblia es súper sencillo. Mira, el Evangelio Mm, es tan sencillo que un niño lo puede entender y un niño lo puede abrazar. Pero, al mismo tiempo, hay cosas que son difíciles de entender. Bueno, mm, el mismo apóstol Pedro tenía... confiesa que en las cartas de Pablo habían cosas difíciles de entender. Pues si era difícil de entender para Pedro, imagínate para el resto, ¿no? Pero hay algunas cosas que son importantes, que son centrales, que las personas las abrazan muchas veces voy a decirlo así, sentido común cristiano. ¿A vale. qué me refiero? Em, Antes de dar respuesta formal a Arrio, muchos creyentes no habían creído las herejías de Arrio, no porque tuvieran verdaderos argumentos, sino porque en los cánticos históricos se adoraba a Jesús como Dios. Mm, ¿Sí? Entonces, de una forma sencilla a veces, el Señor persevera las verdades fundamentales de la Iglesia de muchas maneras. ¿Sí? Entonces, no nos tiene que dar miedo esta cuestión ujú. al respecto de si la iglesia va a seguir creyendo que Dios es trino o no, o tienen que hacer un grado en teología para poder afinarlo bien. Mm, La cuestión de estudiar este tema en profundidad es, sobre todo, para cuando lo queremos exponer a otros y cuando queremos tener una idea clara y consecuente de lo que la Biblia enseña acerca de la Trinidad, ¿no? ujú. Entonces, cuidado todos aquellos predicadores que están subiendo al púlpito y que no han hecho su tarea de entender estas cuestiones de la forma apropiada, porque es muy fácil resbalar. Mm, Estamos viendo de qué forma tan sencilla podemos caer a un lado y a otro de desviarnos de la ortodoxia. Es realmente fácil resbalar en este tema, ¿no? mm. Entonces, yo invitaría a todos aquellos que están en una posición de enseñanza, sobre todo, a hacer su tarea y a afinar su pensamiento teológico respecto a estas cuestiones que son fundamentales y que, como estamos viendo, son de vida o muerte, Mario. O sea, Ujú. no son temas secundarios, son temas de verdad donde los que estamos en posición de enseñar las escrituras tenemos que afinar. Sí, ¿Sí? hay que tenerlo por la mano. Sí. Ok, antes de continuar, queremos recordar a los que nos ven y nos escuchan que nos pueden dar un like y se pueden suscribir al canal. Como siempre ¿Cómo lo decimos, tenemos esto? ¿Sigue siendo gratis o sí, lo sí, hemos sí, puesto de sí. pago ya? No, 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 aquí gratis, sin Sigue siendo gratis. anuncios ni nada. O sea, de verdad es una pasada. Y es que se suscriban y le den like y compartan para que otros hermanos también puedan aprender, reforzar su fe, beneficiarse. Como siempre decimos, no es por los números, sino para que más hermanos puedan beneficiarse Claro de que sí. lo que comentamos y seguimos aprendiendo entre todos. Bien,
Seguimos, Samu. No sé si pasamos ya de Nicea a las herejías después de Nicea o quieres comentar algo más. Sí, podemos pasar a ver otras herejías que hubieran después de Nicea, ¿no? Que no se queda ahí, porque claro. No se queda ahí. Y luego, no lo vamos a tratar hoy, pero los credos que siguen, confesiones de fe, esto ha seguido, y si a los espectadores les gusta, que lo comenten, Claro. si quieren que sigamos tratando credos y confesiones. Por ahora vamos a ver herejías que surgieron después de Nicea. Bien, Samu, ¿qué tenemos? Bueno, una popular, o más o menos popular, que surgió después fue el semi-arianismo, después de Nicea, ¿no? Y esto se usaba la palabra que tú has mencionado antes, ¿no? Porque ellos afirmaban que el hijo era semejante al padre, pero no igual. Era semejante, ¿no? Y ahí usaban la palabra que tú has dicho antes, que era de una naturaleza similar a la del padre, ¿no? Pero no era la misma, ¿no? Y la verdad que durante el siglo IV tuvo muchos adeptos, ¿no? Pero volvemos, ya lo hemos dicho antes, ¿no? Es la misma defensa que contra el arianismo. O sea, la Biblia nos obliga a afirmar que el Padre y el Hijo y el Espíritu son de una misma sustancia, son pleno Dios, ¿no? Exacto. Después, y esto se le dio respuesta en Constantinopla, surgió el neumatomaquianismo. ¿Sí? Lo he dicho más o menos, ¿no? Sí, bien. Y la idea era que el Espíritu Santo no es Dios. Entonces niega la divinidad del Espíritu. O sea, van surgiendo que, vale, me resuelves que Jesús es Dios. Ahora te digo que el Espíritu Santo no es Dios. Como que Claro. siguen ahí las herejías. Sí, no sé exactamente lo que creían estos. O sea, no sé si es como... Luego veremos herejías modernas, ¿no? Si pensaban que es una fuerza, como hoy en día algunos creen que es una fuerza. No lo sé. El punto es que estos negaron la doctrina de la divinidad del Espíritu Santo, ¿sí? Otra herejía. Macedonianismo, que es una variante del neumatomaquianismo, que estos son los que tienen una idea más moderna de esta herejía, Vale. que es que el espíritu es una criatura, una fuerza entre el espíritu y el padre, ¿no? Entre el espíritu y el padre hay una fuerza, que esa fuerza es el Espíritu Santo, que vendría a ser como el vínculo, entiendo yo, en su lógica. O sea, entre Jesús y el Padre hay como una fuerza, sería. Sí, que es el Espíritu Santo. Eso ya nos suena, ¿eh? Algo más moderno. Eso ya nos suena bastante más, ¿no? Macedonianismo, si no me equivoco, viene por alguien llamado Macedonio. Me parece raro, pero sí. Había gente que se llamaba así. Sí. Vale. Y también se condena junto al anterior. Bueno, sí. Sí, bueno, Mateo 28-19, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Son las personas con un mismo ser. Aquí no es como una fuerza. No, y aquí el punto de esa fórmula del bautismo es que no son los nombres del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen un nombre. ¿Sí? Comparten nombre. Hay un nombre que es el nombre del Padre, que es el nombre del Hijo y que es el nombre del Espíritu. Exacto. ¿Sí? Entonces, esa unión es que los tres comparten el mismo nombre. Exacto. ¿Sí? Entonces, bueno, son un mismo Dios. 1 Corintios 12-11, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. También. Bueno, el Espíritu Santo no es una fuerza ni una criatura como un complemento o una herramienta que usa Dios Padre y Dios Hijo, sino que es Dios. Es verdadero Dios también. Verdadero Dios. Vale, después del macedonianismo... Tenemos otra que es el triteísmo. Es creer en tres dioses. Y eso cree que el Padre es un Dios diferente del Hijo y diferente del Espíritu. Son tres dioses distintos. Wow. Claro, eso rompe el monoteísmo. Exacto. Eso rompe el Shema. Exacto. ¿Sí? Y queda claro, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y luego Isaías 45:5 nos dice, yo soy Jehová y ninguno más hay. Claro. Entonces, estos creen en tres esencias, en tres sustancias, son diferentes. ¿Sí? Padre, Hijo y Espíritu Santo
son completamente diferentes. Entonces, este es el problema, si te das cuenta, general, ¿no? O sea, nos cuesta convivir con esa paradoja. Dios es uno, pero es en tres personas. Entonces hay algunos que o niegan la divinidad de alguna de las personas, o niegan la unidad de estas personas, ¿sí? Ujú. Pero no, o sea, creemos en un solo Dios, somos monoteístas, y ese Dios tiene tres personas. Sí, está el gráfico que ayuda, ¿no? De la Trinidad, de que el Padre es Dios, pero eso es como el triángulo, ¿no? Ujú. Con las rayas de por medio. Sí, El Padre es Dios, pero el Padre no es el Espíritu Santo, el Padre no es el Hijo es Dios, ¿no? Entonces, creo que ahora la que sí, intentamos sí o sí encasillarlo de una manera sí. para un lado... Si no me equivoco, ese triángulo se le atribuye a Orígenes, A que mí, es uno de los padres de la iglesia, pero sí. bueno, nos puede ayudar Mm. bien y 1 Corintios 8:6, un solo Dios, el Padre y un solo Señor Jesucristo. Entonces, triteísmo fuera, porque hay un solo Dios, no son tres dioses Hay un solo distintos. Dios. Ujú. Y claro, no solo hay herejías como antiguas, sino que hay una continuidad histórica y llegamos a herejías más modernas. Mm. ¿A cuáles tenemos? Bueno, en cuanto al tema de la Trinidad, Ujú, seguimos exacto. con el tema de la Trinidad. Sí, sí, Herejías claro, claro. modernas pueden haber infinitas, pero centrando, nos vamos a centrar en personas que afirman creer en la Biblia, ¿sí? Hoy en día, pero que tienen un concepto no trinitario, no niceno, vamos a Hmm, decirlo así, no bíblico, es lo que nos gustaría decir, ¿verdad? Del concepto de Trinidad, ¿sí? vale. Entonces, en primer lugar, los más cercanos de toda esta lista a nosotros, o de los más cercanos. Pentecostalismo unicitario. Que, Cuidado porque... claro, primero, no solo pentecostalismo, sino es pentecostalismo unicitario, en Exacto, inglés oneness, exacto. de uno. Sí. Esto, para mí, lo más peligroso es porque son evangélicos. No son los únicos evangélicos de esta lista, pero... Hmm, peligroso por la cercanía de... Bueno, no, alguno se pudiera confundir, ir a visitar una iglesia que, que sostiene esto porque es la que está más cerca de su casa. hmm. Cuidado con esto, ¿no? Ellos... es la versión moderna del modalismo, Que el ¿sí? modalismo era que es un dios en diferentes modos, pero que Es, sigue solo uno, no llega a las tres personas. exacto. Entonces El- los unicitarios creen esto, ¿no? De que Dios es uno y para que no les genere a ellos paradoja, pues a veces se manifiesta como el Padre, a veces se manifiesta como el Hijo y a veces como el Espíritu. Entonces, claro, no están... O sea, lo que están negando es la división real de las Ujú, personas. exacto. Ya lo he dicho antes, eso nos lleva a pensar que fue el Padre el que murió en la cruz, cuando el Padre no es el que muere en la cruz, Hmm, o el Espíritu tampoco muere en la cruz. El que muere en la cruz por mí es el Hijo, ¿no? Y así sucesivamente, o sea, esa no buah. distinción entre las personas de la Trinidad es un problema. Tenemos que no distinguir, o sea, tenemos que distinguirlas, pero no tanto que nos impidan ver que son el mismo Dios. Pero sí que tenemos que hacer ese trabajo de distinguir a las tres personas porque la Biblia lo hace, Hmm, ¿no? Entonces, esa distinción es bíblica. Nosotros, si queremos ser bíblicos, tenemos que distinguir al Padre como una persona diferente de la del Hijo y diferente de la del Espíritu. Entonces, tiene sentido cuando Jesús ora, porque Jesús cuando ora no está hablando consigo mismo, está orando verdaderamente al Padre, hmm, ¿sí? así Entonces, es. y tantas y tantas cosas, ¿no? Sí. Entonces, cuidado con esto. Sí, que uno, ya hemos leído Juan 14:16, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Es que está muy claro que Él no es que se ruego al Padre al que me transformo y os da el consolador que luego también me transformo en Él. No, no, son personas distintas. Sí, sí, sí. Bien. Ok, otra herejía moderna, el unitarismo moderno, Hmm, que es la versión moderna del adopcionismo. Si nos acordamos, hemos dicho que el adopcionismo es que solo el Padre es Dios y Jesús viene a ser Dios o exaltado por Dios em, por medio de la adopción, ¿no? ujú, Pero no es
verdadero Dios en el sentido de su eternidad, su independencia de Dios en cuanto a lo que hemos dicho, que Jesús tiene vida en sí mismo, ¿no? Entonces, niega la Trinidad, niega la encarnación, porque no es Dios que se encarna, sino, bueno, Jesús es exaltado, Jesús viene a ser Dios por esa adopción, ¿no? O viene a ser glorificado. No sé exactamente qué lenguaje usar, pero esta es la idea que están negando. Claro, Juan 20:28 que le dicen a Jesús, Señor mío y Dios mío. O sea, Jesús es Dios, Sí. no es un humano adoptado, ¿no? Y luego Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne, Colosenses 2:9, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Siguiente. Bueno, luego tenemos a los testigos de Jehová, que estos dicen tener la Biblia, pero tienen una Biblia absoluta y completamente distorsionada. Son expertos en hacer triquiñuelas ahí con el griego, cosas que no se pueden hacer desde un punto de vista, bueno, de tomar el texto seriamente, ¿no? Y estos lo que sostienen, entre otras herejías, es que Jesús es una criatura, ¿no? Jesús es creado, a veces dicen que es el arcángel Miguel, y esto quiere decir que Jesús no es Dios eterno. Sí, Jesús... Otra vez arrianismo, ¿no? Sí, es una criatura del Padre. Entonces, volviendo a Juan 1.1, ellos lo traducen de la siguiente manera. Si alguien lo quiere buscar en la versión Nuevo Mundo, que es la versión de los testigos de Jehová, ellos dicen que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era un Dios. ¿Sí? No era Dios él mismo. Entonces, ahí, ¿por qué lo hacen? Ellos dicen, bueno, es que ahí no está el artículo definido en el griego. Pero la realidad es que por la construcción que tiene la frase, no tiene que tener ahí el artículo, está elidido. Y eso es una cuestión que el punto para que la gente que nos está escuchando nos entienda es este. Ellos dicen, como no hay artículo, en vez de pensar que es el mismo Dios, le pongo el artículo indeterminado. Eso gramaticalmente no tiene ningún tipo de sentido desde el punto de vista de la exégesis griega, ¿no? Pero ellos hacen esta y otras triquiñuelas para torcer los textos que apuntan a la divinidad de Jesús en su Biblia, ¿no? Entonces, bueno, le atribuyen este carácter de criatura, ¿no? ¿Sería? De criatura, criatura divina a lo mejor, pero criatura. Vale, ¿sí? Entonces, claro, tendrían problemas con Isaías 9:6, que al Mesías prometido se le llama admirable consejero, y hay Dios fuerte, Padre eterno. Y luego príncipe de paz, ¿no? Pero ese Dios fuerte, Padre eterno, en referencia a Jesús, y es solo una criatura, no, ahí tienen problemas. Y luego también lo tienen, según Hebreos 1:6, que adorar todos los ángeles de Dios, adórenle todos los ángeles de Dios, y Juan 1:3, todas las cosas por él fueron hechas, ¿no? Sí, uno de los argumentos acerca de la divinidad de Jesús más importantes es que vemos que cada vez que alguien se inclina a adorar a un ángel en la Biblia, el ángel le dice, quieto parado, ¿no? Yo soy consiervo tuyo. Exacto. Somos consiervos, ¿no? O sea, no, levántate. Pero Jesús recibe la adoración. Lo vemos en varias ocasiones. Como hombre, o sea, me refiero en la carne, y también en Apocalipsis recibe adoración, ¿no? Entonces, Jesús es verdadero Dios, y por eso Él puede ser adorado y no las criaturas. Bien, pues vamos al penúltimo. Sí, el mormonismo. Es que aquí se juntan bastantes cosas, ¿no? Estos son los Avengers de la herejía, tío. Aquí están los Vengadores, tío. Ya ves. Es... la verdad que no sé si entiendo realmente lo que creen, ¿no? Pero aquí los mormones son triteístas, arrianos y subordinacionismo. Entonces, son tres dioses separados, pero es que además, ojo, porque no solo el Hijo es menor que Dios Padre, el Hijo y el Espíritu son menores, son tres dioses con jerarquía, donde el Padre es el mayor, luego está el Hijo,
y luego está el Espíritu. Y además de eso, lo que ellos sostienen es que el Padre tiene un cuerpo físico. En esto hay que darles el mérito porque hemos dicho que no había nada nuevo debajo del sol y yo no sé si esto tiene precedente. Sí. Entonces, ellos creen que el Padre tiene un cuerpo físico y que básicamente ellos no sostienen que Dios sea, bueno, eterno, ¿no? O sea, Cristo es un Dios menor y tú puedes llegar a ser como una divinidad, ¿no? Como Cristo. Entonces, bueno, es un concepto completamente distorsionado del Dios de la Biblia. Eh, de hecho, ellos no solo creen en la Biblia o afirman creer en la Biblia, sino que tienen el libro del Mormón y tienen, no sé cómo se llama, la Buena Semilla. Hay como 4 libros Sí, ellos tienen que ellos todos tienen. ellos. Entonces, bueno, es realmente una distorsión de lo que nosotros creemos y de lo que la Biblia enseña, completa y absolutamente fantasiosa en ese sentido, ¿no? No, aquí se junta todo lo malo, ¿no? Es un poco... Sí, o sea, sí, sí. Todo lo que hemos dicho, todo lo que hemos venido diciendo son herejías, pero aquí ya es que estamos hablando de algo completamente distinto, ¿no? O sea, sin más. Mira, podemos, por responder a alguna, citar Isaías 43:10, Ujú. que dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Mm. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Sí, o sea, ni hubo antes Dios, ni habrá después Dios. Entonces, y Jesús es Dios, entonces no es antes de mí, ni es después de mí, es Exacto, conmigo. exacto. Ujú. Bien, Muy bien. última herejía de las que vamos a mencionar. Sí. Bueno, más que herejía, hoy en día se debate. Vale, debate, sí, eso es un Se, debatillo se contemporáneo. debate y es un debate que es susceptible de llevarnos a la herejía. Por eso lo he Mm, puesto aquí, ¿no? vale. Pero es la idea que ya hemos hablado de que el hijo está eternamente bajo la autoridad del padre. Entonces, claro, esto es complejo, ¿no? Porque al final hemos dicho que hay un subordinacionismo que hemos negado desde el punto de vista ontológico. Mm, Es desde el punto de vista simplemente, o sea, se me ha ido el término, económico. económico. ¿Sí? Hemos hecho la distinción, que una cosa es ontológico, que sería de ser, y Exacto, otra cosa es en cuanto a función. Que exacto. función sí, pero ser no. Y esto nos puede Entonces, llevar, ¿no? Al sí, nos ontológico. puede llevar a la herejía de nuevo. Entonces, aun cuando el debate es si siguen compartiendo, o sea, aunque compartan la misma sustancia, poder y gloria, si esa relación de subordinación siempre ha existido o no. Claro, o sea, la cosa es, ojo que el hecho de que sus funciones sean distintas Ujú. no te lleve a pensar que Jesús es menos que el Padre. No sé si es el riesgo que hay. Ese es el riesgo. Entonces, Mm, a mí honestamente no me acaba de satisfacer el debate. Yo prefiero definirlo en términos meramente económicos, que quiere decir que básicamente no hay tal cosa como una sujeción ontológica del padre, del hijo al padre o del espíritu al padre, al hijo, ujú, sino que hay una procedencia, eso sí. El padre es la fuente, eso parece estar claro en las escrituras, ujú. pero no tal cosa como esa jerarquía, ¿no? Bien. Entonces, bueno, aquí dejamos el debate hasta que los que saben Sí, más que nosotros lo cierren, sí, bueno, solo pero... podemos citar Filipenses 2:6, que dice, no estimó el ser igual a Dios hmm, como cosa que aferrarse, sí. ¿no? Como que es igual a Dios, pero no estimo eso como para decir, aquí me quedo y... Sí, el problema es que hasta donde yo he entendido, y no soy un experto en el tema, pero hasta donde yo he entendido no están negando esa igualdad en términos de gloria y poder, Vale, ok. sino simplemente esa función de sujeción, ¿no? Como algo que se da en la eternidad.
Y bueno, ahí dejamos. Vale, hasta aquí hemos visto unas herejías también modernas. Ujú. Y antes de pasar a recomendar unos libros, como solemos hacer, te quiero, de sorpresa, Venga, a ver. explicar un símil, una explicación de la Trinidad que ha Vale. corrido en redes últimamente, me saltó un reel, de una persona que Por- decía Porque que... avisarme antes, No, 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 esto lo no. quiero hacer de sorpresa, a ver qué te parece. Que decía así la persona, como que ha encontrado la mejor explicación para el 3 en uno de la Ostras, Trinidad, así lo ¿vale? explica, ¿no? Porque claro, están el del agua, el de no sé qué, y dice que una explicación puede ser el comparar la Trinidad, para explicarla obviamente, sin ser irreverentes, con el helado napolitano, que es ese que tiene como 3 sabores. ¿Sabes esa barra de helado que tiene 3 sabores? El Sí. de vainilla, chocolate y fresa. ¿Por qué? Porque dice que todo es un helado, Ujú, pero hay 3 sabores distintos, ujú. pero al fin y al cabo son un solo helado. Como que es esa distinción, pero todo es helado. O sea, es lo único en la naturaleza, ¿no? Que tiene tres partes, ¿no? Entonces la mejor ilustración. El problema es que si tú coges y partes solo la fresa, ¿sí? Eso no es el pleno helado. Claro, exacto. Eso no tiene chocolate ni tiene nata. Exacto. Entonces la paradoja y lo que no podemos llegar a entender es que en Jesús Hmm. no tenemos pleno Dios. Hmm. Y esa plenitud de la divinidad, a la cual no le falta nada, no es el Padre. Ujú, Es exacto. distinto del Padre. Ujú. Eh, entonces, no creo que exista tal Ya. cosa. Y lo que te explicaba antes, como la analogía, un abrazo para el que... Sí, ¿no? Que entiendo. Porque está intentando hacer algo... él está intentando afirmar lo siguiente, ¿no? Está intentando decir Dios es uno y tres personas. Entonces... pero no se da cuenta de que está cayendo en que pierde algo en esa descripción. Y es que ninguna de las tres partes es todo el helado. Exacto. ¿Sí? Y nosotros creemos que Jesús es todo Dios. ¿Pero cómo que Jesús es todo Dios? Entonces es el Padre. No, no es el Padre. Claro. El Padre también es todo Dios. ¿Pero Exacto. entonces el Padre es el Hijo? No, el Padre no es el Hijo. Y resulta una paradoja con la que no nos gusta convivir y no nos queda otra Ujú, que así convivir es. con ella, ¿no? Nos tenemos que sujetar a la palabra del Señor, confiar en Él Sí. y también reconocer nuestra limitación. Ujú. Bien, vamos a pasar entonces a algunas recomendaciones de libros, ¿te parece? Venga, dale, claro. Como solemos hacer, traigo aquí algunos. Bueno, el primero que quería compartir, que no lo he traído porque es un tocho así, lo voy a Ajá. poner en pantalla, es La teología sistemática de Wayne Grudem. Bien. Recordamos que la teología sistemática se encarga de exponer qué dice la Biblia sobre cada tema, sobre todo lo más importantes, Dios, Hijo, Espíritu Santo, la Trinidad, Ujú. bueno, la salvación, etcétera. Es un tocho realmente, pero es muy útil como consulta y en este tema de la Trinidad es de mucha ayuda. Todo aquel que quiera verlo, ya digo que lo pongo por pantalla y puede buscarlo en internet. Para mí lo tengo siempre a mano y como tiene muchas referencias, es bastante exhaustivo Mm. y es de un autor de confianza. Siempre lo suelo recomendar. En siguiente lugar, este que no sé si muchos conocerán, no es tan conocidillo, es La salvación es del Señor. Una introducción a la teología sistemática de John Frame. ¿De acuerdo? Aquí, bueno, ya veis que no da para hablar mucho de todo, pero puede servir como una introducción si dice, buf, que lo de Grudem lo veo y me asusto. Ujú. Además, tiene un precio elevado. Ujú. Vale la pena, pero es un precio elevado. Bien, pues aquí puedes tener una introducción a la sistemática. Dios el Señor, quién es Dios y qué hace, Dios 3 en 1 y más temas, los pactos, fe y arrepentimiento. Una muy buena introducción a la teología Qué sistemática. bueno. Otra introducción a la teología sistemática no podía faltar título de R.C. Sproul. Mm. Entonces, este
Todos somos teólogos. ¿Va a haber algún episodio donde no recomiendes a R. Sproul? Yo voy a intentar en De cada momento no se ha episodio... dado, ¿no? Creo que no. Voy a intentarlo, ahora me lo voy a poner como objetivo. Objetivo vital. Vamos a hacer un poco de eisegesis, ¿no? De aunque no sea del tema, yo voy a colar un libro, ¿no? Todos somos teólogos. Una introducción a la teología sistemática de Sproul. Bien. ¿Vale? Este es de Editorial Mundo Hispano. El de las salvaciones del Señor es de Poema. Y se hablan más o menos los mismos temas, pero claro, cada autor tiene sus énfasis, tiene sus maneras de escribir, tiene sus creencias. Entonces, no sé si es un poco difícil de conseguir esta copia en físico de Mundo Hispano. Creo que es el único que lo ha publicado, pero si no está en digital. Pero bueno, muy buen libro. Uno conocido también por ti, Samu. Claro. Librazo. Unidad y diversidad en la historia de la Iglesia, de Bernard Koster. Para los que no le conozcan, Bernard Koster ha sido profesor nuestro en IPSTE, en el seminario. También ha sido profesor de otros seminarios y academias cristianas. Es de Editorial Andamio y nos gusta mucho. Este libro es una pasada. Sí. Es un resumen de la historia de la Iglesia con un énfasis en ver la unidad y diversidad, en el sentido de ver en qué cosas la Iglesia siempre ha estado de acuerdo, en qué sentido la Iglesia no se ha puesto de acuerdo. Tiene un enfoque muy de Bernard, los que conocemos a Sí, Bernard, exacto. obviamente es su libro y obviamente tiene una visión muy de la teología de Bernard, pero es una pasada. Es muy honesto. La parte que no nos gusta reconocer de nuestra historia ahí está plasmada. Y la verdad que, bueno, es un libro muy recomendable. Yo lo disfruto, lo he leído, lo he releído varias veces y siempre lo disfruto. Sí, y te va desde los primeros siglos y entre una mezcla de historia y doctrina, que es lo guay, vas aprendiendo un montón. Reforma luterana, reforma suiza, reforma radical, las ortodoxias, pietismo, la verdad que tienes reforma católica y contrarreforma, los avivamientos, el movimiento misionero, fundamentalismo, neoevangelicalismo, pentecostalismo. Bueno, aquí tienes de todo. Y lo que a mí me gusta es que cuando lees de historia de la Iglesia, entiendes las cosas de hoy. Las organizaciones, los movimientos, las iglesias de hoy día. Ah, mira, pero si esto ya viene del siglo XVIII. O te vienen esas reminiscencias, ¿no? Sí. Muy recomendable. Creo que este no es tan caro, además. Si tengo que recomendar un libro de historia de la Iglesia, no hay uno que abarque absolutamente todo. No, claro que pero no. este lo tenemos publicado por Andamio, autor de muchísima confianza, libro de consulta. De hecho, Bernard lo escribió y lo usa como libro de texto. Claro. De sus asignaturas de historia de la Iglesia. Exactamente. La verdad es que es súper completo el libro, ¿eh? O sea, a mí, claro que puedes investigar más de cualquier parte de la historia de la Iglesia, pero como un overview, ¿no? No sé si he leído nada como esto. Muy He leído buena. algunos libros de historia de la Iglesia y están bien, ¿no? Pero lo que tú decías, a lo mejor te está hablando, por ejemplo, cómo él aborda todas estas cuestiones de las herejías antiguas, muchísimo más interesante leer a Bernard que escuchándonos a nosotros. Porque te va metiendo anécdotas y lo enriquece muchísimo, ¿no? Sí. El Qué leerlo. bueno. Bueno, todos los libros los dejamos enlace, link en la descripción para que puedan saber más de ellos y comprarlos quien quiera. Bien. Así que tenemos este Unidad y Diversidad en la Historia de la Iglesia de Bernard Koster, publicado por Andamio. Y otro, que este bastante desconocido, no me lo he terminado, lo confieso, pero lo que llevo me está gustando mucho. Deleitándose en la Trinidad, Introducción a la Fe Cristiana de Michael Reeves. Otra vez Michael Reeves aparece en escena. Está ahí compitiendo con Sproul, ¿eh? Uf, En tu no, corazón. de momento no, lo siento, pero de momento el puestito que tiene Sproul en mi corazón, uf. Y muy bien, porque mezcla también Michael Reeves historia, es que él sabe mucho de historia y de doctrina y me gusta cómo escribe. Ya recomendamos La llama indestructible de Michael Reeves. Si no fue en el podcast, ha sido por las redes de Sola Lectura, que nos pueden seguir también en Instagram
un poquito en TikTok, ahí reposteamos, Ujú. y en la web, obviamente, solalectura.com. Y Michael Reeves tiene un estilo muy bueno. Como habla de la Trinidad, lo he intentado leer de camino al trabajo en el tren. Ujú. Me ha sido difícil, entonces lo he tenido que leer en casa. Vale. Creo que me ha costado en el tren, pues claro, el padre, el hijo, Cuidado, Ujú. esto es lectura seria y disfrutona. Y encontramos cositas como el gráfico que hemos comentado. Ujú. Bueno, aquí San Hilario, encontramos, bueno, imágenes, Atanasio, nuestro amigo Atanasio. Ujú. Y bueno, también muy recomendable Michael Reeves, Deleitándose en la Trinidad, Introducción a la Fe Cristiana, editorial EBI. Creo que es Editorial Bautista Independiente, si no me equivoco. Ajá. ¿Vale? Sí, exactamente, Editorial Bautista Independiente. En inglés es un clásico, ¿vale? Desde el 2012. Y aquí salió en español en el 2021. Muy bien, Samu, tú tienes ahí una Sí, en físico confesión, solo he traído la pero puedes confesión. recomendar cosas Sí, suyas. voy a hacer varias recomendaciones. Dale, O dale. sea, yo voy a aprovechar hoy para recomendar la lectura de las confesiones históricas y poner en valor el beneficio que tienen para la iglesia de hoy, ¿no? Ujú. ¿Cuál es la diferencia entre una confesión y un credo? Bueno, un credo es un resumen, no es una declaración pequeña sobre un tema en particular, y una confesión pretende abarcar no solo temas primarios, sino temas que podríamos definir como secundarios, ¿no? Y nos ayuda a definir lo que la iglesia cree. Ahora, yo creo que toda iglesia debería tener una confesión. Puede suscribir una confesión histórica o definir la suya propia basándose en las históricas, pero bueno, pues nosotros nos gustaría expresarlo más de esta manera Ujú. o como buenamente considere cada iglesia, ¿no? Pero yo creo que es bueno que la iglesia haga el ejercicio de definir su propia confesión de fe. Porque si bien no es un límite que si no la suscribes al 100% te impide la comunión, es una buena guía para saber lo que esa iglesia sostiene y evitar pues, confrontaciones innecesarias. Y yo creo que es una recomendación. Aparte, Perfecto. leer las históricas, que es lo que voy a recomendar hoy, nos ayuda a problemas que ya se han resuelto en el pasado, pues no volver a caer en los mismos errores y aprender acerca de ello. No son la Biblia, no, nosotros no creemos, no somos católicos que ponemos nuestra tradición al lado de la escritura, ¿verdad que no? La escritura siempre pesa más, pero eso no quiere decir que no sean buenos instrumentos para nuestra edificación. Aquí tengo en la mano la confesión de fe de Londres de 1689, ¿sí? Que es una de las que nuestra iglesia sostiene. Ujú. Esta versión en particular es de Peregrino, Ujú. entonces recomendamos Editorial de confianza y de este, la casa de la de casa, sí, España, qué sí, bueno. sí, sí. O sea, súper recomendación. Ujú. Después también me gustaría recomendar los tres símbolos o las tres formas de unidad, que son los tres libros que sostienen la unidad, bueno, que definen la unidad en la Iglesia Reformada, ¿sí? Que esos son los cánones de Dort, Ujú. que seguramente haremos algún podcast hablando de los Ujú. cánones, donde se definieron las doctrinas de la gracia que hoy en día conocemos. Entonces es muy interesante leer los cánones de Dort a la luz de su contexto, a la luz de lo que estaban diciendo en aquel momento los arminianos, los seguidores de Arminio, Ujú. los remonstrantes se llamaron. El catecismo de Heidelberg es un catecismo precioso, con Mm. formas de pregunta y respuesta. La verdad Sí. que está dividido en 52 capítulos para que se estudie en 52 semanas de un año. ¿Sí? Entonces cada domingo, pues eh, en muchas iglesias se estudiaba antes del culto, se estudiaba el catecismo de Heidelberg. Y luego está la confesión de fe de Westminster. ¿Sí? Entonces, estos tres documentos juntos forman las tres formas de unidad de la iglesia reformada. Ujú. Y yo creo que son documentos que conviene que la iglesia conozca. Entonces, por eso lo Ujú. recomiendo
para todos vosotros. Lo que pasa es que la confesión de fe la presté recientemente. Este sí que me acuerdo a quién se le he prestado. Y Hay que tú, pasar tú sabes quién eres. Eso, ahí. Se lo vamos a enviar para que escuche esta referencia. Sí. Y luego los cánones de Dort y el catecismo de Heidelberg también los tengo en papel, pero no los he encontrado esta mañana, entonces al final me he venido sin ellos. Mira, voy a añadir una recomendación de un libro Dale. que no he podido traer dado el volumen y el peso, que se llama La fe que confesamos, compendio de confesiones reformadas. Es un libro publicado por Dort Publicaciones, así que sabes por dónde hablo. Se llama Dort Publicaciones, la editorial. Entonces ya queda clarísimo. Ya está definida. Exacto. Y están muchísimas confesiones, si no me equivoco también están algunos credos, pero están todas las que has dicho. Y también está, bueno, algunas que yo ni sabía que existían. Confesión galiciana, consenso tigurino, las confesiones helvéticas, la de Basilea, las 67 tesis de Zwinglio. Bueno, y es un tochito, está a buen precio y voy a dejar el link también en la descripción. Bien, genial. No está la confesión bautista de fe, porque aquí claro, es porque totalmente reformado, ¿vale? Esta fe que confesamos tiene ese defecto, a mi modo de ver, pero aquí tienes todo también. O sea, ¿quieres un libro? En vez de comprarte diferentes libros, en un libro tienes todo y luego le anexas la de Londres ahí. La de Londres. Sí, muy buena recomendación. El punto con esta recomendación es conocer estos credos históricos, conocer cómo la Iglesia ha intentado definir y poner marcos a la ortodoxia, ¿sí? Sabiendo que no todos los marcos tienen la misma importancia, pero ese ejercicio de decir, bueno, tenemos que estar unánimes, la unidad de la Iglesia es algo que tenemos que guardar, pero lo tenemos que guardar en la doctrina. Si no hay un mínimo común de cosas que creemos y estamos de acuerdo, no va a haber tal cosa como la unidad. Y la unidad no puede estar por encima de la verdad. Algunos movimientos ecuménicos hoy en día tratan de poner la unidad como algo más importante que la verdad. No, la unidad se tiene que dar en la verdad, en la doctrina. Entonces, la Iglesia ha hecho esfuerzos a lo largo de la historia y deberíamos seguir teniendo nuestros esfuerzos en la medida de nuestros contextos, porque hoy en día la Iglesia es muy diferente, para intentar estar de acuerdo en la verdad, en definir lo que es fundamental, en lo que tenemos que creer todos para tener cierta comunión y preservar esa unidad que Cristo, o sea, la unidad de la Iglesia no es algo que nosotros hagamos, Cristo la compró en la cruz y nosotros tenemos que perseverar esa unidad que Él consiguió, ¿no? Entonces, por eso recomiendo las confesiones históricas. Qué bueno. Sí, a mí me gusta la analogía que ya hemos compartido, la de los raíles del tren, ¿no? Como que unas son las confesiones históricas, otros son los credos, y eso nos ayuda a no desviarnos, sino a caminar rectos, en la medida en que éstas, si confiamos, referencian y se basan sanamente y lícitamente en la Biblia, obviamente. Sí, actualizando esa metáfora, a mí me gusta compararlo más con no sé si ha sido con niños a la bolera, que les ponen las barreras. Ah, sí, exacto. Bueno, las barreras están para que no te salgas. Ay. Después, entre medio, la bola a lo mejor choca con una barrera, se va a la otra. Bueno, no sé. Pero son, al final son guías, ¿no? Para que no nos desviemos. Bien, pues hasta aquí el episodio de hoy. Recordamos de nuevo suscribirse, darle like, compartir, comentar lo que os ha parecido, comentar también de qué temas queréis que hablemos. Y damos gracias al Señor por este espacio para poder profundizar más en la palabra, aprender juntos, y le rogamos al Señor que todo lo que hemos comentado lo podamos no solo tener en la cabeza, sino bajar de nuestros corazones, crear convicciones que nos ayuden a vivir más dignamente conforme al Evangelio. Así que, Samu, muchas gracias de nuevo. A ti, Mario, siempre. Y nos vemos en el siguiente episodio. Chao. Chao.